¿Listos para hablar de una que otra cosa nerd? Bienvenidos mis ñoños a este pequeño podcast del internet llamado Zapping Nerd. Y prepárense porque vamos a hablar largo y tendido de cómo el que sus mangas favoritos ganen premios ya no es tan relevante lastimosamente, o a lo mejor no tan lastimosamente, para la industria hoy en día. Ni para la industria en plan editorial, ni para la industria en plan fandoms. Y es que resulta, pasa y acontece que la industria del manga tiene varios reconocimientos para las historias que se publican en esta, ¿no? Salen un montón de mangas, hay una infinidad de premios, bueno, una infinidad de premios anuales, no, pero sí hay varios premios anuales para reconocer la calidad visual narrativa de una obra, también para reconocer el impacto en la industria de forma inmediata o a lo largo de X cantidad de tiempo, y pues obviamente su trayectoria en serialización, que es como, yo siento que la parte que mucha gente más mira, ¿no? Como qué tantos números ha publicado, cuántas páginas a color tiene, qué tan popular es y todo eso, ¿no? La finalidad en sí, de forma general, de los premios de manga es como generar un impacto masivo en ventas para los lectores y obviamente para el medio, por medio de un reconocimiento entre comillas oficial. No es 100% oficial, hay unos que sí son oficiales de que los da el gobierno japonés, hay otros que para nada son de editoriales que quieren hacerlo y ya está. Pero, últimamente, que un manga gane un premio no es algo que se reconozca tanto ni en los fandoms ni en la misma industria. De hecho, muchas veces pasan sin pena ni gloria, en la mayoría de casos, cuando un manga gana, ¿no? Pasa sin pena ni gloria todo ese tema. Y hoy, en este podcast, vamos a intentar establecer qué ha cambiado, porque al final de cuentas, antes sí había un impacto económico en los mangas al ganar premios y hoy a día no. Ya no, sí, hay causas históricas, hay causas económicas, hay causas tecnológicas y culturales. Obviamente sí, vamos a intentar tocar la mayoría de estas, pero sí vamos a hablar del por qué los premios de manga hoy ya no funcionan como un faro de guía para la industria en cuanto a calidad y éxito comercial, sino que es más un reconocimiento muy bonito que se le dan a algunos mangas. Antes de hablar, claramente, vamos a establecer antecedentes, ¿no? Porque qué chiste tiene que yo les venga a hablar a ustedes de porque ya no funcionan los premios de manga, sino van a entender por qué existieron en un inicio los premios del manga, no del por qué empezaron. Resulta que por allá, tras la Segunda Guerra Mundial, que de verdad es un momento muy importante para lo que es la industria del manga, sobre todo durante 1940, bueno, finales de los 1940 y todo 1950, Japón vivió un boom en la industria editorial. No solamente porque ya podían entrar otros recursos como el papel, por ejemplo, entonces ya no había como más calidades de papel, sino que también se publicaron muchas historias fuera del tema manga, ¿no? Pero ya como específicamente en la industria del manga, los públicos se empezaron a abrir. Ya no solamente eran públicos infantiles y adolescentes, sino que se serializaron historias para muchos tipos de edades en muchísimas revistas de manga y llegó, por así decirlo, el primer boom interno de la industria, el primer boom de la industria del manga que la consolidó a lo que es hoy en día. La consolidó tanto que se empezaron a diversificar géneros, demografías, creamos lo que conocemos hoy en día como el kodomo, el shonen, el seinen, el yosei y el shoujo, y se dejó de ver como un medio de entretenimiento exclusivamente para niños y no para muchas edades. Se empezaron a complejizar, historias, se empezó a estilizar la estructura de estilos narrativos, existieron muchos movimientos artísticos en cuestión de como dibujo, o sea, las ventas también empezaron a subir. De hecho, el manga para esta época empezó a salir de Japón. Mejor dicho, la industria evolucionó de forma rápida y masiva antes de salir a Japón. O sea, como que se estandarizó antes de irse a otras partes del mundo, ¿no? Que tenemos datos de que en los 70 ya se exportaba manga. Y eso creó un deseo por parte de las editoriales y de algunos mangakas también de legitimar al manga como parte de la cultura popular nipona y darle reconocimientos como artísticos e intelectuales, ¿no? Lo que a final de cuentas como que llevó a muchas instituciones a querer certificar la calidad. Inicialmente ese certificar es entre muchas comillas, porque pues empezaron siendo las editoriales como Shogakukan, como Kodansha, como la Bungeishun, las que hicieron los primeros como premios de mangas, pero pues ya hoy en día sí hay mucho más valor certificado académico dentro de todo esto, incluso hay como oficinas de asuntos exteriores o asuntos de entretenimiento y de cultura japonesa que dan directamente algunos premios de manga. Pero
Lo importante es entender por qué empezó como todo esto, ¿no? En un inicio hay 4 puntos importantes para entender por qué se empezaron a premiar los mangas. El primero es el que ya les conté. Se quería darle una legitimidad al manga como medio, ¿no? Querían quitarle al público esta imagen de que el manga era infantil, que tuvo durante bastante tiempo, de hecho, el manga, y pues se quería resaltar el valor artístico, social o literario, creando una ola de, entre comillas, la gente tiene que leer esto porque esto está muy bueno, ¿sí? Más que todo, se le quería dar un paso a la industria del manga a formalizarse de forma cultural, no tanto como rubro laboral, como trabajo, como medio de empleo, sino como a nivel de las personas que estaban leyendo manga en la época en Japón, que tenían una imagen muy infantil por, no sé, mangas como Sasae-san, como Shintakarajima, como Kurukuru Kurumi-chan, que son mangas que van más enfocados a públicos netamente infantiles, ¿no? Ya aquí se quería decir, hey, el manga no es únicamente para niños, es para todo el mundo, es para varias edades. Y con eso viene la otra parte de todo esto, ¿no? Que es generar promoción comercial. Resulta que durante varias décadas, antes de que pasáramos los 2000, muchas revistas de manga competían con números bastante cerrados, es decir, se daban lucha a la par. Y eso, pues, hacía que la atención se dispersase entre mucho contenido. Si hoy tenemos mucho contenido, antes había menos contenido, pero igual era bastante. Entonces era necesario llamar la atención comercial para que las personas comprasen más cierta historia y pues obviamente la editorial tuviese más reconocimiento económico. Es decir, los premios servían como ingreso económico para la editorial y obviamente también como un incentivo para el mangaka. Además, si ese algo era bueno, o sea, si un manga se vendía como es tan bueno que tiene que leerse porque ganó un premio, pues obviamente la gente se iba a acercar con más curiosidad. Entonces también era una forma de promoción pasiva para los mangas. El tercer punto es fomentar la calidad. Miren, en un mercado saturado, como siempre lo ha sido el mercado del manga, lo bueno es lo que resalta. Seamos sinceros. ¿Sí? Lo que tiene una calidad, ya sea visual, narrativa o en ambas, es lo que va a terminar pegando un poco más, ¿sí? También necesita un apoyo editorial, pero atrás en su tiempo los editores competían para publicar buenas historias, para conseguir buenos dibujantes y para tener una calidad muy alta que generara ventas. Y los premios empezaron a funcionar como un incentivo para los autores para que quisiesen mejorar narrativamente y mostrar como quién destacaba por medio de una competencia más sana con su trabajo, ¿no? Con la parte artística de todo esto. También funcionó como un señuelo para nuevos artistas que se presentaran a estos concursos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, Toriyama iba a participar en Kodansha en un concurso y terminó participando en Shueisha y fichado en Shueisha. Por ejemplo, los premios de manga, ya les voy a explicar cuáles son, hay dos como tipos, pero en sí funcionan mucho para tanto atraer nuevo talento como para mantener cierto tipo de calidad en la industria. Y por último, era como el fin de crear una guía para el lector. Si se publican muchas cosas, no se sabe qué leer y se puede perder el interés de la gente y el interés de los lectores porque la gente se empieza a abrumar de que hay muchas cosas y no sé por dónde empezar. Entonces los premios se veían como un filtro de obras que, entre comillas, valen la pena leer o tienen que leerse estas y nada más, pues obviamente para que como que todo lo que ya les conté antes también se viese afectado y pues obviamente la gente tuviese como una guía de a dónde ir a consumir cierto tipo de historias. Resulta que hoy en día esos premios no mantienen en sí un como estándar de crítica o de criterio para poder juzgarlos. Mantienen algunos ideales, no todos, y varía según el premio. Por ejemplo, Shogakukan Manga Awards, que es de Shogakukan, estimula la producción y la innovación, entre comillas. Los Tezuka Awards, bueno, los Osamu Tezuka Awards, que es diferente al Tezuka Awards, tienen la función de reconocer mangas y mangakas tanto antiguos como nuevos y el impacto que han tenido en la industria para mostrar que ambos pueden coexistir en un mismo como tipo de trabajo, ¿no? Los Akatsuka Awards impulsan nuevos talentos de mangas gag, que el manga gag es un tipo de manga de un solo panel o una sola página con diálogos y una sola, o sea, solamente es una página para contar lo que quieran contar. Usualmente suele irse a la comedia, por eso se llama gag. Pero todo eso se ha hecho con el fin de preservar como la industria, ¿no? De querer dar un reconocimiento a todo esto, sí, a todo el trabajo que se hacía durante varias décadas. Pero no solamente ha funcionado para eso. El que las editoriales empezasen a tener como estos premios por sí mismas, el que empezasen a generar premios por sí mismos, creó también que otros lugares como entidades japonesas les dieran premios literarios por ayudar a la alfabetización y a incrementar la demanda del ocio japonés, que terminó construyendo una economía a base de eso y que sabemos que hoy en día el manga es uno de los puntos importantes para lo que es la economía en cuanto a entretenimiento nipona. De hecho,
De todos los premios de manga que se conocen, hay unos que los da el mismo gobierno japonés. Les voy a contar más o menos la lista de los que yo sé que existen. Creo que hay unos que ya no están en funcionamiento. Pero de los premios de manga que se conocen a día de hoy y que más adelante vamos a tocar algunos casos, son American Manga Awards, los Akatsuka, los American Anime, el Prix Babelio, que es de Francia. De hecho hay varios premios de Francia para la categoría de manga, el Bungei Shunju, que ya no está pues ahorita mismo presente, el Dengeki Comic Grand Prix, el Eagle Awards, que es de Inglaterra, el Harvey, que es de Estados Unidos, el International Manga, los de Kodansha, los Manga Taisho, Next Manga, Seiyun, los de Shogakukan, los de Saito Takao, que es justamente Takao Saito, los premios de la organización de Takao Saito, los Sugoi Japón, los Tsutaya Comic, los Osamu Tezuka, los Tezuka Awards, que son diferentes a los Osamu Tezuka Awards. Uno es hecho por Shueisha, el otro es por Asahi Shimbun. Y el Japan Media Arts junto con Japan Expo. Son todos los nombres de al menos como productos, bueno, premios de manga que yo sé que hay. Igual, esos son premios anuales o bianuales. Son premios que como que premian lo mejor de X o Y parte de la industria, sea el shonen, el shoujo, el seinen, el kodomo o el yosei. Pero hay que decirlo, se categoriza diferente otro tipo de premios, como por ejemplo pueden ser los premios de los one shots que se lanzan a veces, ¿no? Donde por ejemplo Fujimoto ganó varias veces con Sayonara Eri, pudo haber sido, o fue con Look Back. Pero Fujimoto tiene premios con one shots, sí, hay otros que son de búsqueda de nuevos talentos y así sucesivamente. Hay dos tipos de premios, los que van más por el lado de encontrar nuevos talentos y los que van más por el lado de premiar lo que ya hay en la industria serializándose, ¿no? De esos que acabo de nombrar, el premio cultural Osamu Tezuka, que es el que hace el Asahi Shimbun, el Japan Media Arts Festival, que es hecho por el gobierno, la Asociación de Asuntos Culturales de Japón, el Manga Taisho, el de Shogakukan, el de Kodansha y el de Otsuki Manga Awards son los más importantes anuales, entre muchas comillas, porque ya vamos a ver por qué no son tan importantes en sí, pero son de los más importantes, no son de los más relevantes, son los que aún tienen un poco de efecto y de impacto en las obras que ganan premios en primeros puestos. Y ya por allá, como fuera de todo ese tema de las obras, ya por allá en los 90s se empezó a meter la parte periodística en todo esto, ¿no? Que reforzó la legitimidad cultural literaria que tenía el manga. Ahora, habiendo hecho el antecedente y estableciendo todo la verdad, pasemos al tema de interés, ¿no? ¿Por qué el que un manga gane un premio ya no genera tanto impacto como antes? ¿Es algo a nivel industria? ¿Es algo a nivel fandom? ¿Sí afecta pero no tanto? ¿O hay otras cosas que sean más importantes tanto para las editoriales como para, obviamente, nosotros como lectores al momento de ver un manga, sinceramente? Y es que el principal factor de que ya los premios no tengan como el peso que tenían antes es como la percepción del consumidor de estos premios, ¿no? Y es porque tenemos un mercado muy grande, no solamente de mangas que salen anualmente, sino también, o sea, fuera de eso, un mercado enorme de lo que son premios. O sea, y no todos los premios, por ejemplo, puntean lo mismo, ni todos tienen los mismos criterios, ni nada de eso. Además, hay más lectores circulando en la industria, hay más dinero circulando en la industria y muchos creadores publican géneros y subgéneros de casi todo, entonces reconocer casi todo es difícil y terminamos cayendo en reconocer más o menos casi lo mismo de siempre. La industria del manga, pónganle, desde los 70s y 80s ya es internacional, sí, desde los 70s y 80s empezó a exportar manga a otros lados del mundo, si bien no llegaban al 100% a Latinoamérica, sí llegaban al resto del mundo, pero podemos decir que desde el 2010 ya creció como una forma inigualable la industria, no solamente en que ya hay más accesibilidad para comprar mangas, hay importaciones, hay licencias y todo eso, sino que la cantidad de revistas que existen a día de hoy y la cantidad de mangas que han salido en los últimos años es enorme. O sea, hoy en día salen tantos o más trabajos que en la época que consolidó al manga como un medio, y en esa época había mangakas que tenían 4 o 5 obras a la par y eran un montón. O sea, de verdad hay muchísimas cosas que consumir, hay muchísimo de donde leer, hay muchísimo a lo que uno se puede acercar a chismosear de qué trata, ¿no? Incluso hay muchas revistas en circulación y eso sin contar las plataformas que son de publicación exclusiva digital, que igual no llegan a las 50, pero siempre son varias, incluso algunas hechas por Line, por ejemplo. Y eso hace que la cantidad grande de horas que tenemos hoy en día no permita que se le pueda prestar atención a todo. Entonces, lo que es galardoneado recibe una medallita pequeña que puede o no hacer resaltar el manga, ¿no? Es como... ¿Cómo lo explico?
Bienvenidos, los podcasts son así. Yo grabando derecho y ustedes viendo una pantalla casi que estática. Eh, es como, ya no es la estrella que más brilla, ¿sí? Ya no es la estrella que brilla más que otras, sino que es una estrella que brilla como todas las demás. O sea, es más difícil darle atención a esos mangas con reconocimiento cuando hay otras cosas que tienen reconocimiento que no están siendo premiadas. Por ejemplo, tenemos géneros diferentes compitiendo a la vez, cada premio otorga reconocimientos a cosas diferentes, rara vez ganan las mismas cosas en los premios como transversalmente, de que en uno ganó una cosa y en el otro ganó otra cosa, y pues sobre todo muchos premios, hay que decirlo, son de las editoriales para sí mismas. Por ejemplo, los premios de Shueisha los gana la mayoría de veces mangas de Shueisha. Los premios de Kodansha los gana la mayoría de veces mangas de Kodansha. Y así sucesivamente, o sea, se vuelve una estrategia comercial más que un reconocimiento. Y eso, entre tanta competencia de las empresas, pues es una forma de darle un reconocimiento a su obra para poder como relucir de que tienen algo que brilla más que los demás, por decirlo así. O sea, que tienen algo que los demás no, de que tienen oro bruto y todo eso. Pero en sí son como reconocimientos, son autorreconocimientos, o sea, no tienen el mismo modus operandi de cosas como el premio Nobel, como los premios Edgar Allan Poe, el Booker o el Cervantes, ¿no? Que tienen como una visibilidad internacional de una obra, sí, efectivamente, sino que pero también tienen como un criterio base para juzgar a todo. En los mangas no pasa así. En los mangas es muy segmentado el tema de los premios en general, ¿sí? Puede que afecte a la carrera profesional del autor, puede que no, pero sigue siendo diferente a como pasa en el Nobel, ¿no? Que en el Nobel afecta la carrera del autor. En el manga puede que sea un reconocimiento entre colegas más que otra cosa, ¿sí? Estamos segmentados con el tema de premios y aparte, eh, para nosotros como lectores, no nos afecta. O sea, en el sentido de, ¿es bueno que reconozcan la variedad? Claro que sí. Siempre va a ser bueno que se reconozca la variedad. Pero la variedad de los premios de manga es superficial, dentro de todo lo que cabe. Voy a nombrar algunos casos, dejando de lado obviamente premios relacionados a editoriales que publican manga, porque a mí se me hace un robo a veces, porque es rara la ocasión que ganan cosas que no son de la editorial. Pero, por ejemplo, tenemos que en los Babelio, que son de Francia, el año pasado, en la categoría de manga ganó Shuna no Tabi, o ¿cómo es? El viaje de Shuna, creo que es, de Hayao Miyazaki, que es una obra que se publicó en 1983, pero que pues, a ver, terminó siéndose como traducida en 2022 en Estados Unidos. Entonces, una obra antigua toma el papel de una nueva, y muchas veces pasa eso en los premios de manga. En los awards, en los Harvey Awards del 2024, el año pasado, porque este año no ha salido la edición, ganó Dungeon Meshi de Ryoko Kyui. Pero Dungeon Meshi terminó en 2023, entonces ganó un premio después de su finalización. En el International Manga, por ejemplo, ganó el premio del año pasado Mermaid Saga, bueno, una parte de Mermaid Saga de Rumiko Takahashi, que es una historia que es del 84. Bueno, empezó en el 84 y terminó en el 94 porque creo que fueron 10 años. En los Manga Taisho este año ganaron varios títulos, de los que yo medianamente conozco y escucho. Está Girlsmith Rock de va a doler leer esto. Kuwahali y Tetsuo Hideuchi. También ganó When the Camellias Flowers Boom de Shiho Kido, que ese también ganó los Osamu Tezuka Awards. Y ya, no conozco los demás mangas, y los demás mangas tampoco los he visto sonar en la industria. Luego tenemos que este año en los Tsukimanga Awards ganó Ichi the Witch, por ejemplo, con Strikeout Pitch. Y que Ichi the Witch haya ganado los Tsukimanga Awards este año no ha hecho ningún tipo de cambio, por ejemplo. Y por último tenemos que Demons of the Shadow Realm de Hiromu Arakawa, la misma mangaka de Fullmetal, ganó hace 2 años los Tetsubaya Awards. Entonces, básicamente con esos pocos ejemplos, vemos que cada público reconoce ciertos premios como más relevantes que otros, y esos públicos, como las editoriales, pues resaltan algunas cosas más que otras. Pero es que todo tiene, o sea, como que los premios intentan premiar algo, pero el resto del mundo tiene en su mente ideales diferentes de qué hace exitoso un manga, ¿sí? Ya no es el reconocimiento académico, sino que es más
el reconocimiento cultural, por decirlo de alguna forma. Hay muchas más cosas que pesan por encima de la industria actual, tanto para las empresas como para los lectores, que son mucho más importantes que el que un manga gane un premio, ¿no? Está el tema del merch, están las colaboraciones, está el fandom promocionando la obra gratis en redes sociales, es tan importante las adaptaciones a anime. Hay cosas que culturalmente se siente que tienen más reconocimiento antes de que un manga gane un premio, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, que el éxito editorial hoy en día depende de muchos factores, no solamente depende de si vende mucho, pero pues depende también de si le va bien en ventas. No tiene que vender exorbitantemente 100.000 copias por tomo en la primera semana, sino que pues puede vender 50.000, pero que sea algún manga estable, por ejemplo. Puede que el éxito dependa de la popularidad en ciertas revistas, que a ciertas revistas les viene mejor un manga popular que uno que venda mucho, y etcétera. Entonces va a depender mucho, ¿no? Pero siento que hoy en día a la gente le importa más si la adaptación de su manga favorito se hace viral, o sea, se hace grande, entre comillas, rompe el internet, más que si la historia es buena, verdaderamente, ¿no? Tenemos muchísimas adaptaciones hoy en día, hay demasiados animes saliendo, porque pues así como la industria del manga ha crecido claramente, pues la industria del anime también lo ha hecho, y pues la industria del anime y la del manga tienen una correlación junta de que pues obviamente la industria del manga ha hecho que se puedan hacer animes porque se adaptan mangas, y la del anime también funciona porque se adaptan mangas pero también tiene historias originales. O sea, siempre van como de las manos las dos industrias, y actualmente es muy eficaz que un manga tenga una adaptación, y es más eficaz de hecho que un manga tenga una adaptación a que se gane, ¿no? Como un reconocimiento narrativo, si todo sale bien, ¿no? Porque tenemos casos como el de Sakamoto Days, que no afectó mucho las ventas. Tenemos casos como el de Gachakuta, que tampoco afectó mucho las ventas. Taco Piece esta temporada de primavera, no, perdón, de verano 2025 fue un boom, pero tampoco afectó mucho las ventas del manga. Y luego tenemos otras cosas, como lo es la adaptación más taquillera del anime actualmente, que es Kimetsu no Yaiba. Sí, o sea, la película del Tren Infinito es la primera de anime más taquillera, y la del Castillo Infinito ya le da por ahí. Entonces vamos a tomar a Kimetsu como un ejemplo de esto, porque siento que Kimetsu es un ejemplo bastante bueno. Miren, Kimetsu no Yaiba sale en 2016. 2 años antes de su anime, en 2017, porque el anime de Kimetsu sale en 2019, el manga con ventas estables gana el tercer puesto en los Tsutaya Awards, ¿no? Y el año siguiente, es decir, 2018, queda en el puesto 30 del librero anual de Da Vinci, que es como otro premio. Y en el 10º el año siguiente, en el 2019, la fecha en la que sale su anime. Pero, tras la transmisión del anime en 2019, en 2020 gana el primer lugar en el Bookwalker, en el Picoman, en el Da Vinci, fue nominado a los premios Osamu Tezuka, ganó la edición del premio cultural el año siguiente, es decir, en el 2021, y el Gran Premio de la Asociación de Caricaturas de Japón, y ganó también más primeros lugares. Pero esos son premios del manga, que se gana el manga después del anime. Es decir, su manga tuvo más reconocimiento, tanto editorial como por parte del público, como a nivel industria, como a nivel literario, después del anime, no antes. Antes le fue bien, o sea, no le iba mal, tampoco estaba, o sea, no es como que la historia de Gotouge estuviese cerca de la cancelación, pero tampoco estaba viviendo el éxito que goza hoy en día. Y así tenemos más casos. Por ejemplo, Kagurabachi ganó el año pasado los Tsukimanga Awards, y eso ha impactado el manga, sí, en el sentido de que el fandom puede jactarse que está recibiendo un reconocimiento literario, pero eso no ha hecho subir exorbitantemente las ventas. Por ejemplo, sí subieron, pero es que es difícil decir si subieron porque se ganó un premio o por la promoción gratuita que da el fandom y porque más personas quisieron llegar como nuevamente al manga. Entonces es más difícil. Yo misma puedo ver con Ichi como recientemente, pues da lo mismo que yo haga videos hablando de dicho, no, porque pues las vistas siguen igual. No se ha visto afectado por haber ganado un premio, ¿sí? Pesa más en varios fandoms tener un anime que se vea bien a recibir un reconocimiento editorial. Y las editoriales tampoco son ajenas a eso. Un premio les va a dar visibilidad, sí, pero eso no significa que por visibilidad vayan a vender miles de copias. En cambio, una adaptación de anime probablemente sí les pueda dar miles de copias. Tenemos el ejemplo actual de ahorita también de temporada de verano 2025 de Kaoru Hana. Acaba de terminar el anime. Ganó varios premios de manga antes de su adaptación a anime, pero nunca llegó al primer lugar. Lo más cercano que llegó fue el segundo lugar. Y en marzo de este año, o sea, como marzo, abril, mayo, junio, julio, 4 meses antes de su adaptación animada, el manga contaba con 4.3 millones de copias en circulación.
Aclararé que copias en circulación se refiere a cuántas copias hay en librerías de un manga, no cuántas copias se han vendido, porque esos números varían entre los dos. Pero tenía 4.3 millones de copias en circulación hasta marzo de este año. Actualmente tiene 7.5 millones de copias en circulación y el pico máximo de ventas fue cuando salió el anime en emisión. De hecho, solo la semana del 19 de septiembre, que es hace 10 días exactamente, vendió 131.000 copias en una semana. Después podemos ver que desde el 6 de julio, que es donde empezó la emisión del anime, hasta el 3 de agosto, casi un mes, vendió 33.000 copias en un solo tomo. O sea, no en general, sino en un solo tomo. Su incremento en 3 meses de emisión de anime fue más fructífero editorialmente que el haber quedado segundo lugar en algún premio de manga. Y créanlo o no, antes si un manga ganaba un premio, incrementaba las ventas. Ahora es escaso ver eso, sí, ahorita es raro ver un caso como el de Slam Dunk de Takehiko Inoue, que sí le dio un reconocimiento económico a Slam Dunk, que ganó un premio en el 94 y pues terminó en el 96, y esos 2 años fueron los más fructíferos de Slam Dunk también. Pero fuera de eso le dio a Takehiko Inoue un lugar en la industria. Tuvimos a They Were Seven de Moto Hagio, que pues Moto Hagio es una figura muy reconocida en el shoujo, pero They Were Seven es de sus mejores obras y ganó un premio. Galaxy Express 999 de Leiji Matsumoto. Doctor Slump de Akira Toriyama también es algo importante para Toriyama, porque Doctor Slump es la primera obra éxito de Toriyama por la que gana muchísimos premios y empieza a tener la figura que tiene actualmente hoy en día de mangaka. Y pues fuera de eso, más mangakas que ganaron premios, que hicieron impacto en sus carreras. Hoy por hoy puede que entre colegas, como dije antes, sea algo de admirar, que creo que lo dije antes, pero puede que sea algo de admirar entre colegas, pero pues para el público es una medallita entre muchas, y es que volvemos al punto inicial con todo esto. Hay muchos mangas, y de los que yo puedo hacer cuentas más o menos, que han salido nomás este año, o sea, que estrenos de este año, pasamos los 100, por ahí en agosto pasamos los 100, ¿sí? Eso contando mangas semanales, mangas mensuales, bisemanales, trimestrales y todo eso. Más los one shots, que esos también pueden vender. O los que son tomos únicos o son 2 tomos, por ejemplo. Con permisito, toma agüita. Pero eso también juega en contra. La serialización juega en contra de todo lo que son los premios en el mercado. Si el manga es semanal, más gente lo va a querer ver, porque pues ahorita hay una ansiedad de consumir contenido. Si el manga es más seguido, pero es como bisemanal, pues la gente se va a empezar a aburrir o va a empezar a sentir que no tiene el contenido que merece porque no tiene rápido la historia. Si el manga es mensual o de más tiempo entre entregas, de que mensual, incluso hay bimensuales o hay semestrales, pues a ver, va a ser mucha más espera, con gente más ansiosa, pues mucha gente lo va a leer, mucha menos gente lo va a leer, y pues mucha gente va a dejar el manga abandonado. Y eso pasa con los mangas semanales, gente que quiere las cosas ya. Entonces la inmediatez que está teniendo la gente al momento de consumir historias hace que también se vean diferentes estos mangas, estos premios de mangas. La popularidad espontánea, da algo que pesa sobre el sello literario, ¿sí? Además, tampoco ayuda que no hay como un premio central. No es como lo que hablábamos ahorita, ¿no? De que no hay como un premio Nobel, ¿no? Que tiene un criterio estándar para todo. Hay muchos premios que premian cosas diferentes y hay un deje por la transparencia. Algunos premios que son patrocinados por ciertas editoriales que no hacen más que ser ganados por personas o obras de la misma editorial, lo cual genera un sesgo de confianza y de veracidad, y lo cual no solamente está afectando a este lado del cerco, sino también a Japón en cómo se ven los premios. Y siendo sinceros, hay métricas más confiables como lo es Oricon o Shoseki, que son plataformas que reportan números de ventas. Hay tendencias en redes sociales. Se puede ver más fácil el impacto de algo, no en un premio, sino en el impacto de sus capítulos y sus adaptaciones, las recomendaciones en redes, etc. Entramos a un debate entre la legitimidad cultural versus la legitimidad comercial, ¿no? Cuando hablamos de legitimidad cultural, hablamos de un reconocimiento creativo, simbólico y o narrativo que pues da prestigio a una obra, ¿no? Usualmente suele abrirle caminos al mangaka, pero se puede quedar en espacios cerrados de críticos, de investigadores o lectores que sí les importa que su manga favorito gane un premio. Y por otro lado tenemos la legitimidad comercial, que es la que más pesa en el caso del manga,
que habla de rentabilidad y de popularidad de un producto, ¿no? La cantidad de contratos que se genere, de licencias, va a tener adaptaciones en qué tipo de formatos, más bien, lo redituable que sea una franquicia, ¿no? ¿Cuánto dinero puede salir de una franquicia, básicamente? Y esto es lo que asegura más una base de lectores, ¿no? Eso es lo que asegura que una base de lectores llegue a X o Y obra y que X o Y obra pueda vender más y se lea más y se hable más, que pues obviamente ganar un manga. Si alguien va a leer X manga porque es viral o porque es tendencia, pues va a buscar eso. Leer algo porque todo el mundo lo está leyendo y no se quiere quedar afuera, o hatear algo porque todo el mundo lo está leyendo y no se quiere quedar afuera, en vez de buscar una calidad narrativa en la mayoría de casos de lectores actuales. Y pues en otros premios literarios tenemos una correlación de ambas legitimidades, ¿no? De que lo cultural se combina con lo comercial, pero en el manga no, y tenemos un montón de casos donde los premios no sirven para nada, más allá de ponerse medallitas a ellos mismos. Por ejemplo, One Piece de Ichiro Oda no ganó premios hasta después de tener una base de reconocimiento. O sea, One Piece ganó premios cuando la gente ya lo reconoció, no antes de eso. Y ya vendía bien antes de ganarse varios premios. Pero tenemos, es el caso de One Piece, ¿no? Algo que no ganó premios antes de ser reconocido. Pero en el caso de History de... ¿Cómo se llama? Hitoshi Iwaki, creo que es. Ganó un premio de Tezuka, que es el de Shueisha, el que promociona Shueisha. Y a la historia no le fue bien en ventas. O sea, no vendió espectacularmente mal, pero tampoco vendió espectacularmente bien. Y es que para un público joven, siendo sinceros, la legitimidad comercial pesa más. Pesa más que el anime sea viral, que rompa el internet, que tenga éxito, porque pues anime más viralidad es igual a éxito, a pesar de que no importa que el anime sea viral, porque eso no puede necesariamente afectar al manga. Lo hemos visto con Kaiju número 8, esta misma temporada con Taco Piece, con Gran Blue, con Gachakuta, lastimosamente, y etcétera. Pero, por otro lado, para los críticos académicos y la parte más industrial de la editorial, la legitimidad cultural es lo que define al manga como arte y no solo como entretenimiento, ¿no? Que al final de cuentas es también como lo ve Japón. Es un medio de arte, que es como lo deberíamos ver, pero tampoco al punto extremista de las empresas. Sí, hay premios que tratan de equilibrar ambas legitimidades, pero se suelen ir por lo cultural. Y eso pierde el alcance. El grueso del público que consume manga no lo busca por legitimidad cultural, lo busca por entretenimiento inmediato, ¿sí? Sin embargo, pues a ver, hay que entender algo. Los premios funcionan como una memoria histórica, ¿sí? Mantienen visibles algunos mangas, puede que no arrasen en ventas, pero son considerados aportes artísticos fundamentales. Pero pues también está el hecho de que la legitimidad cultural funciona como un prestigio dentro de todo esto, y la legitimidad comercial dicta la supervivencia económica de Raimundo y todo el mundo en la industria, porque pues tú puedes tener una obra que sea una obra, puedes tener un manga que sea una obra de arte, pero pues que sea un manga malo, que sea un manga que no llame la atención, o que sea un manga que no funcione mucho, y etcétera. ¿Sí? La tensión entre ambas cosas explica por qué los premios son percibidos como algo de bajo impacto en el mercado, ¿no? Aunque sigan siendo clave para observar de que el manga es un arte y no solamente una industria y ya está. Como lectores, ¿en qué nos afecta esto? Sí, porque hay que de verdad ver esto también desde el punto de vista lector. A nosotros no nos afecta nada. A ver, afecta en el sentido de peleas de fandom y esas tonterías, pero ya en el apartado como individual de cada uno, nos vemos beneficiados porque se reconozca la variedad y la calidad de algunas obras. A la industria le sirve porque se dan su palmadita en el hombro, pero pues es cierto que la calidad de una obra a ojos de un fandom no suele recaer en qué tan artístico sea el manga, sino qué tan bonito se vea todo, qué tan chévere se escuche y si tiene un buen anime y está bien adaptado, básicamente. En eso recae para muchas personas el hecho de que como que el manga sea un éxito, ¿no? En productos ajenos al manga, ¿sí? Los premios de manga claramente han cambiado su función con el paso de tiempo, nacieron como el contexto de una industria que buscaba legitimarse cultural y artísticamente, que quería demostrar que el manga no solamente era algo infantil, sino que podía ser algo de valor social y narrativo, y durante varias décadas sí significó algo ganar un prestigio, ¿no? Impulsaba ventas, tenía reconocimiento, tanto dentro de Japón como por fuera en algunos casos. Sin embargo, en el panorama actual el impacto ya no es tan visible, ya no importa. Hoy el mercado es grande, es diverso y es supremamente competitivo. Hay un montón de cosas que salen. Y así como es competitivo para las editoriales, es competitivo para los fans. Fans que dicen, pues es que si esto no funciona, entonces es malo, y si esto es malo, o sea, si esto no tiene el éxito de lo más exitoso,
Entonces, lo que me gusta no es un éxito, es un fracaso. O sea, como comparan mucho el éxito de otras cosas con lo que a ellos les gusta y no necesariamente funciona así. O sea, es como de, miren, los premios están fragmentados, el éxito no es el mismo, de hecho, y aparte, la viralidad actualmente es lo que más pesa para muchas personas, ¿no? A muchos les gusta un reconocimiento global, ¿sí? Que su serie favorita tenga tendencias, tenga tweets hit, básicamente, figuras, colaboraciones, un anime de calidad, a que si fue premiada en un festival o hay una verdadera legitimidad como cultural detrás de X o Y cosa. No, a la gente no le importa eso. Los premios no han perdido el valor de todo, ojo, quiero aclararlo. Al contrario, cumplen un papel fundamental para la memoria histórica del manga, ¿sí? Se siguen destacando obras, quizás no arrancen en ventas, pero es muy importante entender cómo el canon cultural funciona diferente para las personas dentro de la industria como para nosotros como lectores. Pero, pues eso no quita que hoy sirven más como testigos culturales, como guardianes de la historia, como validadores artísticos, más de validar el éxito que dictan, ¿no? Porque el éxito lo dicta la popularidad masiva. Y siempre va a existir esa tensión entre legitimidad y cultura. Y no, legitimidad cultural y comercial, que pues explica el por qué a lo mejor los premios han perdido ese brillo que tenían ante los ojos del público y que en el fondo siguen siendo un poquito iguales, sí, sigue siendo arte, sí, pero pues que la mitad de la gente de la industria, a lectores como editoriales ya no les importa, ¿no? Ya han cambiado muchas veces las mentalidades detrás de estos premios. Pero pues no sé qué piensan ustedes. Si llegaron hasta acá, me gustaría saber qué opinan de los premios. ¿Sabían de que existen premios de manga anuales? ¿Sabían que cada premio tiene como funciones diferentes? ¿De dónde venían? ¿Sabían por qué ya no importan tanto a día de hoy? ¿No les habían puesto atención nunca? No sé. Como, coméntenme como qué piensan de esto y qué contenido les gustaría ver en ese tipo de formatos así larguitos de los que nos podemos sentar a hablar, yo con una limonadita en mi manito y ustedes escuchándome al otro lado de la pantalla. Por el momento les agradezco hasta este momento todos los 36 minutos que me han escuchado aquí pendientes y pues muchísimas gracias por todo. Adiós.